Cuando vi a aquella mujer delgada y descalza en el semáforo, sosteniendo un bebé y pidiendo monedas, mi corazón casi se detuvo. Era mi hija Patricia. La misma Patricia a quien ayudé a construir una vida que tenía casa propia, carro y un futuro prometedor. Pero ahí estaba ella, reducida a nada, destruida por personas que había recibido en mi casa con tanto cariño. Y cuando me contó lo que le hicieron, juré que no descansaría hasta ver a cada uno de ellos pagando. Pero antes de continuar, verifica si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Tengo 62 años y siempre he sido una mujer de carácter firme. Crié a mi hija Patricia sola, después de que mi esposo falleció cuando ella tenía apenas 5 años. Trabajé como gerente en una maquiladora textil durante 30 años. Ahorré cada peso. Y cuando Patricia se graduó de la escuela de enfermería, usé mis ahorros para darle lo que yo nunca tuve: una casa propia y un carro. Aquella tarde de septiembre, estaba regresando de una consulta médica de rutina. Mi presión andaba alta por el estrés del trabajo, y el doctor me había recomendado manejar menos y caminar más. Pero soy terca, así que ahí estaba yo en mi carro viejo, esperando que el semáforo cambiara en ese cruce transitado de la avenida Insurgentes. El sol estaba quemando. El aire acondicionado del carro apenas funcionaba. Miraba distraída hacia la calle cuando una figura llamó mi atención. Una mujer delgada, con ropa gastada y sucia, caminaba entre los carros. Sostenía un bebé amarrado al pecho con un trapo improvisado. La criatura parecía tener fiebre, la carita roja y sudada. La mujer tocaba los vidrios de los carros extendiendo la mano. Algunas personas le daban monedas, otras desviaban la mirada con asco o desprecio. Ella contaba las monedas rápidamente, como si cada centavo fuera cuestión de vida o muerte. Sus pies estaban descalzos y sucios, llenos de heridas. Sentí una punzada de compasión, pero luego mi corazón se disparó. Algo en aquella mujer me era familiar. La forma en que caminaba, aunque tambaleante de cansancio. La curva del rostro, aunque demasiado delgado. Bajé el vidrio del carro y miré con más atención. Era Patricia, mi hija Patricia. Mi mundo se derrumbó en ese instante. Mi respiración falló. Mi visión se nubló. Parpadeé varias veces, pensando que estaba teniendo una alucinación, que el estrés y la presión alta me estaban haciendo ver cosas. Pero no era ilusión. Era ella. Patricia. Mi voz salió más alta de lo que pretendía, casi un grito. Ella se volteó bruscamente. Cuando nuestros ojos se encontraron, vi el terror en su rostro. No era sorpresa, era miedo. Miedo de ser vista, de ser descubierta en aquella situación humillante. Intentó alejarse, pero yo ya estaba abriendo la puerta del carro. «Sube al carro ahora», ordené intentando mantener la voz firme a pesar del pánico que se apoderaba de mí. «Mamá, no aquí, por favor», susurró, los ojos llenos de lágrimas. «Déjame irme primero». Los carros atrás empezaron a tocar el claxon. El semáforo seguía en rojo, pero la gente estaba impaciente. No me importó. Sostuve el brazo de Patricia con firmeza, pero con cuidado de no lastimar al bebé. «Sube ahora, Patricia», obedeció, entrando al asiento del pasajero. En cuanto cerró la puerta, bajó la cabeza como si quisiera desaparecer. El bebé, mi nieta Sofía, a quien solo había visto en fotos por celular en los últimos meses, gimió bajito. La niña tenía la piel demasiado caliente, claramente con fiebre. Cerré el vidrio y aceleré en cuanto el semáforo cambió. Mis manos temblaban en el volante. No podía hablar. Patricia también estaba en silencio, abrazando a Sofía contra su pecho, las lágrimas cayendo sin parar. Manejé por algunas cuadras antes de poder reunir el coraje para preguntar. Me detuve en un estacionamiento vacío cerca de un parque, apagué el motor y me volteé hacia ella. «Patricia, ¿qué te pasó?» No respondió inmediatamente. Solo siguió llorando en silencio, acariciando la cabecita de Sofía. Veía sus manos temblando, los dedos sucios y con las uñas rotas. Aquella no era mi hija.
o mejor dicho, sí lo era, pero destruida, quebrada. ¿Dónde están el carro y la casa que compramos para ti? Mi voz salió más dura de lo que quería, pero era el shock hablando. Patricia cerró los ojos con fuerza, como si la pregunta doliera físicamente. Cuando abrió la boca para hablar, su voz era apenas un hilo. Andrés se quedó con el carro. Lo vendió sin avisarme. La casa está a nombre de doña Beatriz ahora, su mamá. Me quitaron todo, mamá. Tomaron mi dinero, me echaron de la casa y dijeron que me van a quitar a Sofía también. Sentí como si me hubieran arrancado el aire de los pulmones. Andrés, su esposo, el hombre que había recibido en mi casa, que había comido en mi mesa, que había jurado ante Dios y todos que iba a cuidar de mi hija. Y Beatriz, aquella mujer que siempre me trató con educación forzada, como si estuviera haciendo un favor al tolerar mi presencia. ¿Cómo que te quitaron todo? La casa está a tu nombre, Patricia. El carro está a tu nombre. Negó con la cabeza, sollozando. Firmé papeles, mamá. Después de que nació Sofía, estaba tan cansada, tan confundida. Andrés dijo que necesitaba actualizar los documentos. El hermano de él, Fernando, apareció con un montón de papeles. Confié. Solo quería que dejaran de presionarme y me dejaran cuidar al bebé. Firmé todo sin leer. Cerré los puños. La rabia empezaba a reemplazar el shock. Conocía ese patrón. Hombres débiles que se aprovechaban de mujeres vulnerables. Familias controladoras que veían a las nueras como propiedad, no como personas. Cuéntame todo desde el principio, hablé, intentando mantener la voz calmada. Despacio, necesito entender lo que te hicieron. Patricia se limpió las lágrimas con el dorso de la mano sucia. Sofía seguía inquieta en sus brazos, gimiendo bajito. Tomé una botella de agua que tenía en el carro y se la ofrecí. Patricia bebió con avidez, como si no hubiera bebido agua limpia en días. Al principio todo era bueno, empezó, la voz aún temblorosa. Después de que nos casamos, Andrés era atento, cariñoso, pero poco a poco cambió. Empezó a controlar todo. Tenía que pedirle permiso para salir, para comprar cualquier cosa. Doña Beatriz aparecía en casa todos los días, diciendo que estaba ayudándome, pero en realidad vigilaba todo lo que hacía. Escuchaba en silencio, la rabia creciendo con cada palabra. Cuando descubrí que estaba embarazada, pensé que las cosas mejorarían. Pero empeoró. Doña Beatriz dijo que necesitaba aprender a ser una buena esposa, que tú me habías malcriado demasiado, que era débil y dependiente. Andrés estaba de acuerdo con todo lo que ella decía. Empezaron a alejarme de ti, mamá. Decían que eras una mala influencia, que estabas tratando de controlar mi matrimonio. Me mordí el labio con fuerza para no interrumpir. Patricia necesitaba desahogarse y yo necesitaba escuchar todo. Cuando nació Sofía, fue lo peor. Estaba exhausta, adolorida, intentando amamantar. Fernando, el hermano de Andrés, apareció con papeles diciendo que eran para actualizar el registro del carro y de la casa, que era procedimiento normal. Tenía tanto dolor, tanta fatiga. Sofía llorando sin parar. Solo quería que me dejaran en paz, firmé todo. Y transfirieron la propiedad a nombre de ellos, completé, sintiendo náusea. Patricia asintió, las lágrimas volviendo a caer. Lo descubrí semanas después. Intenté cuestionar, pero Andrés se puso furioso. Dijo que era una malagradecida, que él estaba administrando nuestros bienes, que un esposo tiene derecho de cuidar las finanzas de la familia. Doña Beatriz dijo que era egoísta, que una buena esposa confía en su esposo. Respiré hondo, intentando controlar las ganas de salir de ese carro e ir directo a confrontar a aquella familia miserable. ¿Y tu dinero de la cuenta bancaria? Patricia bajó la cabeza avergonzada. Andrés tomó mi tarjeta. Dijo que iba a sacar dinero para los gastos de la casa. Cuando pedí que me la devolviera, doña Beatriz dijo que no sabía administrar dinero, que era mejor dejarlo con Andrés. Fui tan tonta al no cuestionar, mamá. Tenía miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de que me quitaran a Sofía. Vivían amenazando, decían que si no obedecía, si me iba,
Encontrarían la manera de quedarse con mi hija. Fernando conoce gente en la delegación, tiene contactos. Decían que podían cambiar los documentos de Sofía, que nunca más vería a mi hija. Mi visión se puso roja de rabia. ¿Cómo podía la gente ser tan cruel? ¿Cómo una familia entera podía unirse para destruir a una mujer vulnerable? ¿Y cómo terminaste en la calle? Patricia abrazó a Sofía con más fuerza, como si tuviera miedo de que alguien se la arrebatara en ese momento. Hace 2 semanas pedí usar el teléfono. Quería llamarte, mamá. Hacía meses que no me dejaban hablar contigo. Andrés se puso furioso. Doña Beatriz empezó a gritar, llamándome irrespetuosa. Fernando estaba ahí también, bloqueando la puerta. Dije que quería salir con Sofía e ir a tu casa. Se detuvo, sollozando. Esperé pacientemente, aunque mi corazón estaba acelerado. Andrés dijo que si me iba, Sofía se quedaría, que él es el padre, que tiene derechos, que conocen gente importante y que se asegurarían de que nunca más viera a mi hija. Entré en pánico, tomé a Sofía e intenté salir de todas formas. Fernando me empujó. Me caí. Sofía lloró tanto. Tomaron mi bolsa con el poco dinero que tenía guardado a escondidas. Dijeron que podía irme si quería, pero Sofía se quedaba. Y huiste con ella de todas formas, dije bajito, con orgullo y tristeza al mismo tiempo. No podía dejarla, mamá. Es mi hija. Prefiero morir de hambre en la calle que dejarla con esas personas. Atraje a Patricia hacia un abrazo, cuidando de no apretar a Sofía entre nosotras. Ella se derrumbó en mi hombro, llorando como no lloraba desde niña. Yo también lloré, en silencio, acariciando sus cabellos enredados. ¿Dónde dormiste estas 2 semanas? En la calle, debajo de un puente primero. Después encontré a una mujer llamada Carmen que trabaja con personas en situación de calle. Me llevó a un albergue, pero era demasiado peligroso, lleno de gente desesperada. Salí de ahí después de 2 días. He dormido en plazas, en puertas de locales cerrados. Sofía está enferma, mamá. Tiene fiebre, pero no tengo dinero para doctor, para medicina, para nada. Solo consigo pedir lo suficiente para comprar un poco de leche para ella. Sostuve el rostro de Patricia entre mis manos, mirando sus ojos hundidos y cansados. Escucha bien lo que te voy a decir. No vas a volver a la calle. Tú y Sofía se van a quedar conmigo. Y en cuanto a Andrés, Beatriz y Fernando, van a pagar por cada lágrima que te hicieron derramar. Patricia me miró con una mezcla de esperanza y miedo. Mamá, dijeron que si aparezco cerca de ti, te van a demandar también. Van a decir que estás escondiendo a Sofía, que estás interfiriendo en los derechos del padre. Sonreí, pero no era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de quien estaba lista para la guerra. Que lo intenten. No te preocupes, yo me encargo de esto. No llevé a Patricia directo a mi casa. No era ingenuidad mía. Sabía que aquella familia de víboras probablemente ya estaba buscándola. En vez de eso, manejé hasta un pequeño hotel discreto en una colonia que Andrés nunca frecuentaba. Era un lugar sencillo, pero limpio y seguro. El dueño, don Miguel, era un viejo amigo de los tiempos de la maquiladora. Cuando vio el estado de Patricia y Sofía, no hizo preguntas. Solo nos dio la llave de un cuarto en la parte de atrás, lejos de la calle, y mandó a su esposa a traer comida y leche para el bebé. En cuanto entramos al cuarto, Patricia se derrumbó en la cama, aún sosteniendo a Sofía. Llamé inmediatamente a mi amiga, doctora Mónica, una pediatra que atendía en una clínica cercana. Expliqué la situación rápidamente, sin entrar en detalles. Mónica dijo que vendría en cuanto terminara el turno. Mientras esperaba, bañé a Patricia. Apenas podía mantenerse de pie de tan débil. Cuando le quité la ropa, vi moretones en los brazos y en la espalda. Algunos eran morados recientes, otros amarillentos de semanas atrás. ¿Te golpearon? Mi voz salió fría como hielo. Patricia no respondió, pero su expresión lo decía todo. Respiré hondo, controlando la furia que amenazaba con hacerme salir de ese hotel e ir directo a confrontar a aquellos monstruos. Después de que Patricia se bañó y se puso ropa limpia que compré en la tienda al lado del hotel, finalmente pareció una persona de nuevo. Todavía estaba demasiado delgada, con ojeras profundas,
pero al menos estaba limpia y segura. Doctora Mónica llegó cerca de las 7 de la noche. Examinó a Sofía con cuidado y diagnosticó una infección respiratoria. Recetó antibióticos y antifebriles y me dio instrucciones detalladas sobre los cuidados. También examinó a Patricia, que estaba deshidratada y desnutrida. Necesita reposo, alimentación adecuada y seguimiento psicológico, me dijo Mónica en privado, después de examinar a ambas. Y esos moretones, necesitas documentar todo, Guadalupe. Esto puede ser importante más adelante. Sabía exactamente lo que Mónica quería decir. Tomé fotos de los moretones con mi celular, con el permiso de Patricia. Cada foto era una prueba más contra aquella familia. Aquella noche, mientras Patricia y Sofía finalmente dormían en paz, me senté en la silla del cuarto y empecé a planear. No era una mujer impulsiva. 30 años gerenciando una maquiladora me enseñaron a ser estratégica, paciente e implacable cuando era necesario. Tomé mi celular y llamé a un número que no usaba desde hacía años. Rodrigo Mendoza, un abogado que trabajó conmigo en algunos casos laborales en la maquiladora. Era conocido por ser meticuloso, ético y muy eficiente. Rodrigo contestó a la tercera llamada. «Guadalupe, qué sorpresa. ¿Todo bien?» «Rodrigo, te necesito. Es urgente y es grave». Expliqué la situación en líneas generales. Rodrigo escuchó en silencio y, cuando terminé, suspiró profundo. «Esto es apropiación indebida de bienes, coacción, posiblemente hasta secuestro si intentan tomar a la niña por la fuerza. Pero necesitamos pruebas sólidas, Guadalupe. La palabra de Patricia contra la de ellos no va a ser suficiente. Voy a conseguir las pruebas, prometí. Solo necesitas decirme qué hacer». Rodrigo acordó reunirse conmigo al día siguiente. También me pasó el contacto de un investigador privado llamado Carlos Reyes, especializado en rastrear activos y documentar fraudes. Antes de dormir, recibí un mensaje de un número desconocido. Mi corazón se heló cuando lo leí. «Sabemos que Patricia está contigo. Devuelve a nuestra nieta o habrá consecuencias». No respondí. Solo guardé el mensaje como una prueba más. A la mañana siguiente, me reuní con Rodrigo en su oficina. Llevé toda la información que tenía. Documentos de la casa y del carro que estaban originalmente a nombre de Patricia. Estados de cuenta bancarios antiguos que mostré antes del matrimonio. Fotos de los moretones. El mensaje amenazante y el testimonio detallado que Patricia había escrito durante la madrugada mientras Sofía dormía. Rodrigo leyó todo con atención, haciendo anotaciones. Su rostro se ponía cada vez más serio. «Esto es peor de lo que pensaba», dijo finalmente. «Armaron un esquema deliberado para robarle los bienes. La transferencia de propiedad fue fraudulenta si Patricia firmó bajo coacción y sin consciencia de lo que estaba haciendo. Y estas amenazas sobre la niña son graves. ¿Qué hacemos primero?» «Primero protegemos a Patricia y Sofía. Voy a preparar una medida de protección de urgencia. Segundo, vamos tras los bienes. Carlos va a rastrear a dónde fue el dinero de la cuenta de Patricia e investigar la situación del carro y de la casa. Tercero, documentamos todo, cada amenaza, cada intento de contacto de ellos». Carlos Reyes llegó a la oficina una hora después. Era un hombre de unos 50 años, con apariencia común pero ojos atentos que no perdían nada. Rodrigo presentó el caso, y Carlos inmediatamente empezó a hacer preguntas técnicas. «El hermano del esposo, Fernando, dijiste que trabaja con documentación, ¿verdad?» «Sí», respondí. «Parece que es el brazo derecho de la familia. Se encarga de todo el papeleo». Carlos sonrió, pero no era una sonrisa agradable. Personas así usualmente dejan rastros. Voy a empezar investigándolo a él. Si encontramos un patrón de fraude, esto fortalece enormemente el caso. Salí de la oficina sintiéndome más confiada. Por primera vez desde que vi a Patricia en aquel semáforo, sentía que tenía algún control sobre la situación, pero mi celular sonó antes de que llegara al carro. Era un número que reconocía, de la casa que había sido de Patricia. Contesté. «Guadalupe, habla Beatriz». Su voz era dulce como miel envenenada. «Necesitamos hablar sobre esta situación desagradable».
No tengo nada que hablar contigo, respondí fríamente. Guadalupe, sé razonable. Patricia está pasando por un momento difícil, todos lo sabemos. La depresión posparto es algo serio, pero llevarse a la niña y huir así, eso solo empeora las cosas. Andrés está muy preocupado por Sofía. Me reí sin humor. Andrés está preocupado. El mismo Andrés que le robó los bienes a mi hija, que la golpeó, que la echó a la calle. ¿Golpear? Guadalupe, ¿qué acusaciones son esas? Mi hijo nunca le puso un dedo encima a Patricia. Ella está inventando historias por la depresión. Por eso estamos preocupados. No está en condiciones de cuidar a un bebé. Podía sentir la manipulación en cada palabra. Beatriz era buena en eso. Invertir la narrativa, hacer que Patricia pareciera loca y ella misma parecer la suegra preocupada. Beatriz, voy a ser clara. Tengo pruebas de todo lo que hicieron. La apropiación indebida de los bienes, las amenazas, las agresiones. Mi abogado ya está preparando las medidas legales. Si tú o tu familia intentan acercarse a Patricia o Sofía, se van a arrepentir. Hubo un silencio del otro lado. Cuando Beatriz volvió a hablar, la dulzura había desaparecido de su voz. Estás cometiendo un error, Guadalupe. Andrés tiene derechos sobre esa niña. Él es el padre. Conocemos gente importante. Un juez no le va a quitar una niña a su padre solo porque la madre está inestable. Ya veremos, respondí y colgué. Mis manos temblaban, pero no era de miedo. Era adrenalina pura. Estaba lista para luchar. Cuando regresé al hotel, Patricia estaba despierta, dándole biberón a Sofía. El antibiótico ya estaba haciendo efecto y la fiebre había bajado. Patricia me miró ansiosa. «¿Doña Beatriz te llamó?» «Llamó. Intentó manipularme como siempre. Mamá, tengo miedo. Dijeron que conocen a un juez, que pueden quitarme a Sofía». Me senté a su lado y sostuve su mano. «Patricia, escúchame. Están intentando asustarte porque saben que perdieron el control. Pero ahora tienes algo que no tenías antes. Tienes apoyo, tienes pruebas y tienes un abogado muy bueno. No vamos a dejar que ganen». Aquella tarde, Carlos me llamó con noticias. «Guadalupe, encontré algo interesante. Fernando, el hermano de Andrés, tiene un historial. Hace 3 años fue investigado por fraude documental en otro caso, pero los cargos fueron retirados porque la víctima tuvo miedo de seguir adelante. Y hay más. El carro de Patricia fue vendido hace una semana a un comprador en otro estado. El dinero fue depositado en una cuenta mancomunada de Andrés y Beatriz. Vendieron su carro», susurré, sintiendo la rabia volver. «Sí, y en cuanto a la casa, todavía está a nombre de Beatriz. Pero hay movimientos recientes. Parece que están intentando venderla también. Probablemente se pusieron nerviosos cuando Patricia desapareció». «¿Puedes impedir la venta?» «Rodrigo ya está preparando una acción para bloquear cualquier transacción que involucre la propiedad, pero necesitamos actuar rápido». 3 días después, la bomba estalló. Rodrigo consiguió una orden judicial bloqueando cualquier venta o transferencia de la casa. También obtuvo una orden de restricción que prohibía a Andrés, Beatriz y Fernando acercarse a Patricia y Sofía. La reacción fue inmediata y furiosa. Andrés apareció en el hotel. No sé cómo descubrió dónde estábamos, pero ahí estaba él, gritando en el estacionamiento, exigiendo ver a su hija. Don Miguel, que ya estaba alertado, llamó a la policía inmediatamente. Bajé a confrontarlo mientras Patricia se quedaba encerrada en el cuarto con Sofía. «Robaste a mi hija», gritaba Andrés, el rostro rojo de rabia. «Te voy a demandar, te voy a meter a la cárcel por secuestro». «¿Secuestro?». Mantuve mi voz calmada, aunque mi corazón estaba acelerado. Patricia es la madre. Tiene todo el derecho de estar con su hija. Tú eres quien está violando una orden judicial al estar aquí. ¿Orden judicial? Esa porquería no vale nada. Yo tengo derechos. Sofía es mi hija. Una hija que estabas dispuesto a arrancar de los brazos de su madre. Una hija cuya madre golpeaste y dejaste en la miseria. Los ojos de Andrés brillaron con algo peligroso. Nunca le puse un dedo encima. Patricia está loca. Siempre fue inestable.
Tú lo sabes, Guadalupe. Te está manipulando. La policía llegó antes de que pudiera responder. Mostré la orden de restricción. Andrés intentó argumentar, pero los policías fueron claros. Tenía que irse o sería arrestado por desacato. Andrés se fue gritando amenazas, diciendo que esto no había terminado. Tenía razón. No había terminado. 2 días después, Beatriz apareció. No sola. Trajo a Fernando y 2 personas más que no conocía. Pero esta vez fueron más listos. No gritaron. No hicieron escándalo. Beatriz tocó educadamente la puerta del cuarto. Guadalupe, por favor, hablemos como adultas. Abrí la puerta solo una rendija. Patricia estaba detrás de mí, sosteniendo a Sofía. No tenemos nada de qué hablar, Beatriz. Guadalupe, entiendo que estés enojada. Tal vez fuimos demasiado duros con Patricia, pero somos una familia. Podemos resolver esto sin abogados y jueces. Deja que Sofía venga a visitarnos. Patricia también puede volver a casa si promete comportarse mejor. La audacia de aquella mujer era impresionante. Realmente pensaba que podía manipular la situación incluso ahora. Beatriz, ustedes robaron los bienes de mi hija, la golpearon y la echaron a la calle. Eso no es ser demasiado duros, eso es un crimen, y van a responder por eso. Fernando dio un paso adelante, intentando parecer amenazante. Señora Guadalupe, no sabe con quién se está metiendo. Nosotros también tenemos abogados. Conocemos al juez del juzgado familiar. Andrés puede probar que Patricia es una madre inadecuada. Una mujer que estaba pidiendo limosna en la calle con un bebé enfermo no debería tener la custodia de una niña. Sonreí. Era una sonrisa que hacía que mis empleados en la maquiladora supieran que alguien estaba a punto de ser despedido. Fernando, tienes un historial de fraude documental. Eso consta en los registros, aunque el caso anterior haya sido archivado. ¿Realmente crees que un juez te va a creer? Y en cuanto a ti, Beatriz, tengo pruebas de que el carro de Patricia fue vendido y el dinero fue a tu cuenta. Eso es receptación de bien robado. Vi su confianza vacilar un poco. Ahora, váyanse de aquí antes de que llame a la policía otra vez. Y no vuelvan. Se fueron, pero sabía que no se habían rendido. Personas así nunca se rinden cuando creen que tienen algo que perder. Aquella noche, Carlos me llamó con más información. Guadalupe, investigando más a fondo, descubrí algo interesante. La cuenta a donde fue el dinero del carro no es la única. Hay movimientos sospechosos en varias cuentas vinculadas a Beatriz. Parece que tiene un historial de manipular a familiares para conseguir acceso a bienes y dinero. Encontré al menos 2 casos similares, una sobrina y una prima que fueron engañadas de forma similar. ¿Ellas demandaron? Una lo intentó, pero desistió después de ser amenazada. La otra simplemente desapareció. Se mudó de ciudad y nunca más habló del asunto. ¿Esas mujeres estarían dispuestas a testificar? Puedo intentar encontrarlas. Si aceptan dar testimonio, esto establece un patrón de comportamiento. Fortalece mucho el caso. Hazlo, necesitamos todo lo que podamos conseguir. Una semana después, la situación escaló de forma inesperada. Andrés presentó una solicitud de custodia de Sofía, alegando que Patricia era mentalmente inestable e incapaz de cuidar a la niña. La solicitud venía acompañada de un dictamen psicológico falso que afirmaba que Patricia sufría de depresión posparto severa con tendencias delirantes. Rodrigo estaba furioso cuando me mostró los documentos. Esto es completamente falso. Patricia nunca fue examinada por este psicólogo. Es fraude documental descarado. ¿Podemos probar que es falso? Podemos y vamos a hacerlo, pero esto muestra qué tan lejos están dispuestos a llegar. Guadalupe, necesitas preparar a Patricia. Esto se va a poner feo antes de mejorar. Patricia entró en pánico cuando se enteró. Sostuvo a Sofía como si alguien fuera a arrancarla de sus brazos en cualquier momento. Van a lograrlo, mamá. Conocen gente importante. Me van a quitar a mi hija. No lo harán, prometí, aunque mi propio corazón estaba apretado de miedo. Tenemos pruebas reales. Ellos tienen mentiras, y la verdad siempre gana al final. Pero no estaba tan confiada como fingía estar. Conocía historias de madres que perdieron la custodia de sus hijos por menos.
Conocía el poder que el dinero y las conexiones podían tener en el sistema judicial. Rodrigo consiguió una psicóloga de verdad para examinar a Patricia. Doctora Gabriela era especialista en trauma y violencia doméstica. Pasó 2 sesiones con Patricia, haciendo una evaluación completa. Su dictamen fue devastador, pero devastador para Andrés y su familia, no para Patricia. La paciente Patricia presenta síntomas claros de trauma relacionado con abuso psicológico y físico prolongado, escribió doctora Gabriela. Los moretones documentados son consistentes con agresión física. El comportamiento descrito, aislamiento de la familia, control financiero, amenazas sobre la niña, son patrones clásicos de violencia doméstica. La paciente demostró ser perfectamente capaz de cuidar a su hija y, de hecho, mostró un instinto maternal fuerte y saludable al proteger a la niña de un ambiente abusivo. Con ese dictamen en mano, Rodrigo contraatacó. No solo impugnó la solicitud de custodia de Andrés, sino que presentó una denuncia formal contra él por violencia doméstica, apropiación indebida y fraude documental. Contra Beatriz, por receptación y complicidad. Contra Fernando, por fraude y falsificación de documentos. La guerra estaba declarada. Carlos logró localizar a las 2 mujeres que habían sido víctimas anteriores de Beatriz. Una de ellas, Luz María, aceptó dar testimonio. Había sido manipulada de la misma forma, casada con el sobrino de Beatriz, obligada a firmar documentos después de dar a luz, le robaron su dinero y casi pierde la custodia de su hijo. Desistí de luchar, me dijo Luz María cuando nos reunimos. Tuve miedo. Amenazaron con quitarme a mi hijo. Amenazaron a mi mamá que estaba enferma. Terminé huyendo a otro estado y empezando de cero. Perdí todo, pero mantuve a mi hijo. ¿Estarías dispuesta a testificar ahora? ¿Ayudar a impedir que le hagan esto a otra mujer? Luz María miró a Patricia, que estaba sosteniendo a Sofía. Vi algo cambiar en sus ojos. Reconocimiento, empatía y tal vez un poco de rabia por la injusticia. Sí, voy a testificar. No quiero que otra mujer pase por lo que pasé. Mientras el proceso legal avanzaba, la familia de Andrés intentó otra táctica, guerra psicológica. Empezaron a esparcir rumores en la colonia donde Patricia vivía antes. Decían que había abandonado al esposo, que era drogadicta, que maltrataba a su hija. Algunas personas creyeron. Recibí llamadas de conocidos preguntando si era verdad que Patricia tenía problemas con drogas. Era frustrante, enfurecedor, pero Rodrigo me aconsejó ignorar. Están desesperados, dijo. La gente desesperada hace tonterías. Déjalos que se entierren con sus propias mentiras. Y fue exactamente eso lo que pasó. Andrés, en un acceso de rabia, publicó en las redes sociales un largo texto llamando a Patricia loca, llamándome manipuladora y diciendo que íbamos a pagar por secuestrar a Sofía. Carlos capturó y guardó todo. Cada publicación, cada comentario rabioso, cada amenaza velada. Todo se volvía evidencia contra ellos. 2 meses después, llegó el día de la audiencia. Patricia estaba aterrorizada. Tuve que prácticamente arrastrarla al juzgado. Sofía se quedó con doctora Mónica, que aceptó cuidar al bebé durante la audiencia. La sala estaba tensa. De un lado, yo, Patricia y Rodrigo. Del otro, Andrés, Beatriz, Fernando y su abogado. Un hombre mayor de traje caro que claramente había sido contratado para intimidar. La jueza era una mujer de unos 50 años, llamada Marta Delgado. Su rostro era severo, pero sus ojos eran atentos e inteligentes. El abogado de Andrés empezó presentando su caso. Patricia era inestable, había abandonado el hogar, estaba exponiendo a la niña a peligros al vivir en la calle. Presentaron el dictamen psicológico falso como prueba. Rodrigo contraatacó metódicamente. Presentó las fotos de los moretones, el dictamen verdadero de la doctora Gabriela, los estados de cuenta mostrando las transferencias sospechosas, las pruebas de la venta fraudulenta del carro, el testimonio de Luz María, los mensajes amenazantes, las publicaciones rabiosas de Andrés en redes sociales. Vi el rostro de Andrés ponerse cada vez más rojo. Beatriz
Mantenía una expresión de indignación ofendida, como si ella fuera la víctima ahí. Cuando llegó el turno de Patricia para hablar, estaba temblando tanto que apenas podía mantenerse de pie. Pero cuando abrió la boca, su voz salió clara y firme. Amé a Andrés, confié en él, confié en su familia, y usaron eso en mi contra. Tomaron todo lo que tenía, me golpearon, me humillaron e intentaron quitarme a mi hija. Preferí vivir en la calle, pasar hambre, pedir limosna, antes que dejar a Sofía con personas capaces de tanta crueldad. No estoy loca, soy una madre protegiendo a su hija. Hubo un silencio pesado en la sala cuando Patricia terminó. Vi algunos ojos llorosos, incluyendo el de una de las asistentes de la jueza. El abogado de Andrés intentó contraargumentar, pero estaba claro que había perdido. Las pruebas eran demasiadas, muy sólidas, muy bien documentadas. Cuando la jueza Marta finalmente dio su veredicto, sentí mi corazón casi salirse por la boca. Después de análisis cuidadoso de todas las evidencias presentadas, comenzó con voz firme. Queda claro para este juzgado que la demandante Patricia fue víctima de un esquema sistemático de abuso, manipulación y apropiación indebida de bienes. El dictamen psicológico presentado por la parte contraria es claramente fraudulento y será enviado a las autoridades competentes para investigación. La solicitud de custodia del señor Andrés es negada. La custodia de Sofía permanece con la madre, Patricia, con visitación supervisada para el padre, si la madre está de acuerdo. Patricia se derrumbó en lágrimas a mi lado. Sostuve su mano con fuerza, pero la jueza no había terminado. Además, determino que se abra una investigación policial para investigar las acusaciones de apropiación indebida, fraude documental y violencia doméstica. Los bienes que fueron indebidamente transferidos deben ser restituidos a la legítima propietaria. Y determino que el señor Andrés, la señora Beatriz y el señor Fernando sean investigados por asociación delictuosa y estafa. Vi el rostro de Andrés ponerse blanco. Beatriz abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua. Fernando intentó salir discretamente de la sala, pero 2 oficiales judiciales bloquearon la salida. Fue una victoria completa, más de lo que había esperado. Cuando salimos del juzgado, Patricia me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Mamá, salvaste mi vida, salvaste la vida de Sofía. No, querida, respondí, acariciando sus cabellos. Tú te salvaste a ti misma cuando tuviste el coraje de huir con Sofía. Yo solo te di el apoyo que necesitabas. En los meses que siguieron, la vida lentamente volvió a la normalidad, o a lo que sería la nueva normalidad. La casa fue restituida a Patricia, pero decidió venderla. No quería volver a un lugar con tantos recuerdos malos. Con el dinero de la venta compró una casa más pequeña, más acogedora cerca de la mía. El carro nunca fue recuperado. Ya había sido vendido demasiado lejos, pero con la compensación que conseguimos en el proceso, Patricia compró un carro usado en buen estado. Andrés fue procesado criminalmente. No fue a prisión, pero recibió sentencia alternativa y un antecedente penal que lo iba a seguir por el resto de su vida. Nunca intentó ver a Sofía. Creo que, en el fondo, nunca le importó realmente su hija. Sofía era solo una herramienta de control para él. Beatriz fue condenada por receptación y tuvo que devolver todo el dinero que había tomado de la cuenta de Patricia, con corrección y multa. Perdí la cuenta de cuántas veces intentó llamarme, llorando, pidiendo perdón, diciendo que había sido influenciada por Andrés. Bloqueé su número. Fernando fue quien peor le fue. La investigación descubrió que había hecho esto con varias otras personas a lo largo de los años. Fue condenado a 2 años de prisión por fraude documental y estafa. Patricia empezó terapia regular. Llevó tiempo, pero poco a poco empezó a sonreír de nuevo, a hacer planes, a soñar con el futuro. Volvió a trabajar como enfermera, en turnos parciales que le permitían cuidar a Sofía. Sofía creció fuerte y saludable, sin ningún recuerdo de aquellos días terribles. Hoy tiene 3 años, es una niña alegre y curiosa que me llama Abue y me llena de besos cada vez que me ve.
A veces todavía tengo pesadillas con aquel día en el semáforo. Veo a Patricia ahí, descalza, delgada, desesperada, y despierto sudando frío. Pero luego voy a su casa. Veo a mi hija sonriendo mientras juega con Sofía en el jardín, y sé que hicimos lo correcto. Patricia me dijo una vez, meses después de que todo terminara: «Mamá, ¿sabes qué aprendí con todo esto? Que siempre pensamos que conocemos a las personas, pero a veces usan máscaras. Andrés usó la máscara del esposo perfecto, Beatriz usó la máscara de la suegra servicial, Fernando usó la máscara del cuñado útil, y yo fui tan tonta como para creer». «No fuiste tonta», corregí. «Fuiste humana. Todos queremos creer en lo mejor de las personas, especialmente de quienes decimos amar. El error no fue tuyo por confiar. El error fue de ellos por traicionar esa confianza». Hoy, cuando paso por aquel semáforo donde todo comenzó, a veces veo a otras personas pidiendo limosna. Nunca más puedo simplemente pasar de largo. Me detengo, doy lo que puedo, y siempre pienso: esta persona puede ser la hija de alguien. Puede estar huyendo de algo terrible. Merece compasión, no juicio. La vida enseña lecciones duras a veces. Mi lección fue que familia no es solo quien comparte tu sangre, es quien está a tu lado cuando todo se derrumba, y que nunca, nunca debemos subestimar la fuerza de una madre protegiendo a su hijo. Hoy, Patricia es fuerte, independiente, feliz, y Sofía está creciendo sabiendo que es amada, protegida y que nunca estará sola. En cuanto a Andrés y su familia, supe por terceros que se mudaron a otro estado. Beatriz intentó empezar de nuevo, pero su reputación estaba destruida. Andrés intentó casarse de nuevo, pero la novia desistió cuando descubrió su historial. Fernando cumplió su sentencia y, por lo que sé, está trabajando en empleos informales, evitando cualquier cosa que involucre documentos. ¿Karma? Tal vez. ¿Justicia? Definitivamente. ¿Y yo? Aprendí que nunca es tarde para luchar por las personas que amamos, que la edad es solo un número cuando se trata de proteger a tu familia. Y que a veces la mayor fuerza que podemos tener es simplemente estar presente y decir: «No te preocupes, yo me encargo de esto». Ahora, si te gustó esta historia, dale clic a suscribirse y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allá.